pero le voy a pedir a Fulgencio o a Rubén que me digan el nombre completo porque soy incapaz de leerlo. Bueno, pues la Junta es para la plática, que es lo que estamos haciendo, el Esturri, que es lo que queremos hacer, difundir con estos libros, y el Escarculle, que es revisar y buscar nuestra historia. Escarculle, de la lengua murciana. Muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos de esta asociación? Pues como te he dicho antes, en principio, pues que recuperar nuestro patrimonio lingüístico, que no se pierda, y que, bueno, poder difundirlo y que las generaciones venideras pues lo puedan estudiar y conservar. Rubén, ¿hay diferentes variedades lingüísticas en la región de Murcia? Sí, hay diferentes hablas comarcales, pero todo en un eje común, que es la lengua murciana, que está en toda la región. Aquí tenemos, por ejemplo, variedades de Cartagena, el diccionario de Cartagena y la comarca, hay diccionarios de las diferentes comarcas, pero prácticamente como comparten en 80% el léxico, es totalmente común. Esos diccionarios que nos habéis traído, todos estos libros, son accesibles? ¿Alguien que, por ejemplo, que sea de Cartagena y quiera tener ese diccionario, puede acceder a él? Ahora mismo están agotados, pero se pueden encontrar en bibliotecas y también pueden recurrir a nosotros si quieren investigar sobre el tema. Yo os decía antes panocho, y me habéis dicho, mientras estábamos viendo el vídeo, que no es panocho, es murciano. Entonces, ¿el panocho qué es? Claro, el panocho es simplemente otra variedad de las que hablábamos, una variedad comarcal de la huerta de Murcia. Sí, estos son podríamos decir los diccionarios de la lengua murciana, sí. ¿no? Hay unos juegos que yo tengo aquí apuntados que son argarianos, que no sé si lo he dicho bien, se llaman así, juegos argarianos. Que mucha de la gente que nos esté viendo pues seguro que les suena, y que a mí me gustaría que me explicarais un poco en qué consisten y qué juegos son. Bueno, pues los juegos argarianos son pues, los juegos tradicionales de toda la vida, pero quiero incidir en una cosa que hemos estado hablando de los vocabularios y diccionarios que tenemos de nuestra lengua. Parece que es algo que no existe porque no somos capaces de transmitirlo, pero estamos sobre los 30 vocabularios y diccionarios que hablan del murciano, que no es algo que esté ahí, que se ha inventado, que hay 2 diccionarios solo. Hay sobre los 30 diccionarios que lo tenemos en la página web. Luego los juegos argarianos, pues bueno, son juegos tradicionales de toda la vida. Nosotros hicimos hace 2 años una excursión por las escuelas del municipio de Murcia, en las pedanías. Y claro, y te vas a una pedanía y dices, bueno, ¿y cómo aquí los críos que están en la huerta pues no sabían nada de juegos argarianos? Los juegos típicos, tradicionales nuestros, como entonces no había televisión, ni había la PlayStation, ni estas cosas, pues entonces había que jugar con otro crío. No podía jugar solo, como no se había utilizado un caballo de caña. Entonces pues se jugaba a los petos, a las bolas, a los bambules, a la coroneja, al boli. Eso es algo que se ha perdido. Es algo, claro, se ha perdido porque es que si los críos cuando íbamos a los colegios decían, bueno, venga, vamos a hacer 2 equipos, que es como se hacía. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues hay una forma tradicional de hacerlo, que era poner un pie junto a otro para ver quién pedía el primero, ¿entiendes? Y eso, claro, se ha perdido. Eso es algo que nosotros, bueno, lo hemos intentado por lo menos transmitirlo a los críos y sería una labor muy importante dentro de las escuelas. Porque eso hace que participe la gente, los críos unos con otros y que no se aíslen. Claro, estamos hablando de juegos, pero si hablamos de lo que es el murciano, ¿se ha ido perdiendo? ¿O vosotros creéis que tenemos todavía muchas palabras que proceden? Todavía quedan muchas, incluso palabras que la gente no sabe que son murcianas. ¿Como por ejemplo? Se me ocurre, por ejemplo, companaje, leja, cordonera, robín, azogue, son palabras que se utilizan palabras mucho. Murcianas. Y luego hay palabras muy únicas que ya las puedes encontrar en pueblos más aislados, de campo, o gente mayor, como abonico, en voz baja. Abonico. Prácticamente ¿Eso es a voz baja? Sí, a voz baja. O enza, a propósito, o incluso para la hora de decir que quiere a alguna persona, te quiero con toica mi enza. Entonces, hay muchos tópicos de que suena mal y todo eso, e incluso la gente se avergüenza de su forma de hablar. ¿Creéis que nos avergonzamos los murcianos de nuestro acento? Sí, totalmente. La gente se avergüenza, incluso lo habréis comprobado a veces a la hora de entrevistar a la gente de la calle, intentan tapar su forma de hablar. ¿Por qué? En ningún sitio se hace. Un andaluz hablará como se ha hablado siempre en su tierra, o un canario. Y no es hablar mal, es simplemente distinto y todo tiene su explicación. ¿Y tenéis alguna hipótesis de por qué existe esa vergüenza o por qué reprimimos tanto nuestro acento? Claro, la está. Es fundamental. Mira, la gente de la huerta, en principio, es gente noble, gente que va a lo suyo, trabajadora.
hace unos años había un porcentaje muy elevado de analfabetos. Entonces, cuando llegaban a Murcia, le pusieron una palabra genial al murciano que se ría de ellos, que era el churubito. ¿Qué significa el churubito? Churubito, pues la persona que está en Murcia viviendo a la sopa boba, y cuando viene un murciano y este es un perullo, este me río de él, este que mal habla, no conoce los entresijos. El que iba a cobrar el rento solamente de la tierra que trabajaba el otro. Entonces, claro, el huertano, en vez de defender su dignidad y su habla, pues hacía así, se encogía y ahí se quedaba. Sí, entonces, por eso ahí salió el tema de los bandos, que fue una forma del Panocho pues meterse con la gente, y bueno, y que hace 150 años que se hizo el primer bando Panocho, que eso ha sido lo que más se conoce. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié que lo Panocho está en la Ribera del Segura y están las distintas hablas, que es lo que nosotros estamos trabajando por la región de Murcia, tanto por el Panocho como el habla de Cartagena, el de Yecla, el de Caravaca, de todo, pues para crear ese sentimiento de región, y que no hablamos mal, hablamos diferente, que es distinto, y eso tenemos que tratar de mentalizar a la gente, que no que yo porque estoy aquí estoy cansado, que estoy aquí un poco esclavecido, estoy un poco chuchurrío, eso no pasa nada, son frases como Boria, como son 100.000 cosas. Y volviendo, claro, y volviendo al tema, si nosotros se han traducido varios libros, y tú lees una poesía, por ejemplo se ha traducido del francés al castellano y al murciano, y tú lees una poesía en murciano y tiene mucho más meli, tiene sentimiento, es distinta, es mucho más bonita, ¿me entiendes? Y eso no y la riqueza lingüística que supone. Supongo que será una lucha dura hacer llegar esto a la gente. Y tenemos nosotros más palabras, tenemos más vocabulario nosotros que por ejemplo, los gallegos, sin ánimo de confrontarnos con nadie. Quiero decirte que hay un material, pues ya está viendo, palabras del catalán, del aragonés. Ha mencionado Boria, en catalán es boira. Entonces se produce una metátesis de la I y aquí hay muchas palabras que son muy parecidas entre el catalán y el murciano. Y el aragonés, charrar y muchísimas palabras. Si os parece, nosotros nos tenemos que despedir, pero si os parece bien despedir vosotros el programa. Es que quería hacer también una cosa importante. Bueno, se ha traducido, tenemos hasta una misa en murciano, entéricamente hecha en murciano, lo ha hecho el curica Juan Antonio Alonso Costa. Y luego una cosa también importante es que se han hecho el Iberia Políglota, lo ha hecho la Universidad de Múnich, de Colonia. Y resulta que aquí estamos, son las hablas de la península ibérica, y ahí estamos. Urgencia, volveremos a hablar, porque la verdad que el tema es muy interesante, y cuando se acerquen las fiestas de primavera, que parece ser que cuando resurge el murciano, volveremos a hablar. ¿Queréis despedir el programa vosotros? ¿Os apetece? Sí, me gustaría... Bueno, pues adelante. Leer un poema de Vicente Medina, que dedicaba a su padre muerto. Bueno, se titula Guárdame un robalico. Y les dejo con Rubén, que les va a leer el programa. Muchísimas gracias a vosotros también por estar con nosotros. Adelante, Rubén. Ya descansas, ya duermes, pa' siempre tranquilo. Pa' cuando mi cuerpo, pa' no levantarse, se caiga rendido. Pa' cuando en mi orica me llame la tierra. Guárdame un robalico.